Bueno, disculpen la demora, es la primera vez que voy a leer. Eh, bueno, no sabía cómo funcionaba muy bien esto, ¿no? Es un gusto para mí leerles. Eh, bueno, estoy muy emocionada de pertenecer a este grupo, eh, de saber que hay gente que comparte esta locura, ¿no? Por la saga de Ulander. Eh, mm, bueno, yo también soy una forastera. Ahora estoy viviendo acá en la Argentina, pero soy de otro país. Vine a reencontrarme con mi amor, con mi Jamie argentino. Bueno, eh, los capítulos que les voy a leer son un poco largos, son 3 y bueno, ahora empiezo. Capítulo 80. Oenomancia. Lallybrook era una granja de labranza. Nada en una granja puede estar parado mucho tiempo, ni siquiera para llorar a un ser querido. Por ello, cuando la puerta se abrió a media tarde, yo era la única persona en la parte delantera de la casa. Oí el ruido y asomé la cabeza por la puerta del estudio de Ian para ver quién había entrado. Un joven extraño estaba de pie en el vestíbulo, mirando a su alrededor con aire apreciativo. Oyó mis pasos y se volvió mirándome con curiosidad. ¿Quién es usted?, preguntamos a la vez y echamos a reír. Soy Michael, se presentó con voz suave y ronca y con un ligero acento francés. Y tú debes ser la amaga del tío Jamie, supongo. Me estaba examinando con franco interés, de modo que me sentí libre de hacer lo mismo. ¿Es así como me llama la familia?, inquirí mirándolo de arriba abajo. Era un hombre pequeño que no tenía ni la corpulencia y la fuerza de Jamie, ni la altura fibrosa del joven Ian. Michael era el gemelo de Janet, pero tampoco se parecía en absoluto a ella. Era el hijo que se había marchado a Francia para convertirse en socio menor en el negocio de vinos de Jared Fraser Etsy. Cuando se quitó su manto de viaje, vi que iba vestido muy a la moda para las Highlands, aunque su traje era de color y cortes sobrios, y llevaba una banda de crespón negro en el brazo. Así, o la bruja, respondió con una leve sonrisa, según hable papá o mamá. En efecto, repuse con irritación, pero sin poder evitar devolverle la sonrisa. Era un joven tranquilo, pero atractivo. Bueno, era relativamente joven. Debía de estar próximo a los 30, pensé. Siento tu pérdida, manifesté, señalando con un gesto la banda de crespón. ¿Importa si te pregunto? Mi esposa respondió con sencillez. Murió hace 2 semanas. De no ser así, habría venido antes. Eso me sorprendió notablemente. Ah, yo entiendo. Pero tus padres, tus hermanos y hermanas, ¿no lo saben aún? Negó con la cabeza y se aproximó un poco, de modo que la luz se entraba por la ventana en forma de abanico que había sobre la puerta. Incidió sobre su rostro y distinguí las oscuras ojeras bajo sus ojos y las señales del profundo agotamiento que constituye el único consuelo de semejante aflicción. Lo siento mucho, dije, y lo abracé movida por un impulso. Se apoyó en mí bajo un impulso idéntico. Su cuerpo respondió por un instante a mi contacto, y hubo un momento extraordinario en el que sentí la profunda insensibilidad que lo embargaba. La guerra inconsciente era la toma de conciencia y el rechazo. Michael sabía lo que había sucedido, lo que estaba sucediendo, pero no lo sentía, aún no. Válgame Dios, dije, apartándome de él tras el breve abrazo. Le toqué suavemente la mejilla y él me miró parpadeando. Iré al infierno, observó en tono afable. Tienen razón. Una puerta se abrió y se cerró en el piso superior. Oí unos pasos en la escalera y,
Un instante después, Lallybrook despertó al conocimiento de que el último hijo había llegado. El torbellino de mujeres y niños nos arrastró a la cocina, donde los hombres aparecieron solos y a pares por la puerta trasera para abrazar a Michael o darle palmaditas en el hombro. Hubo efusiones de simpatía, las mismas preguntas y respuestas repetidas varias veces. ¿Cómo había muerto Lily, la mujer de Michael? Había muerto de gripe. Su abuela también. No, él no se había contagiado. El padre de ella se interesaba por el padre de Michael y mandaba decir que rezaba por él. Y por fin comenzaron los preparativos para lavarse y cenar y acostar a los niños. Y Michael se zafó de la vorágine. Cuando salí de la cocina para ir a buscar el chal al estudio, vi a Michael al pie de la escalera con Jenny, charlando tranquilamente. Ella le tocó la cara, tal como había hecho yo, y le preguntó algo en voz baja. Él esbozó una media sonrisa, sacudió la cabeza y, enderezando los hombros, subió al piso superior para ver a Ian, que se encontraba demasiado mal para bajar a cenar. De los Murray, Michael era el único que había heredado el gen recesivo del cabello rojo, de modo que llameaba entre sus hermanos de cabello más oscuro como un ascua. Sin embargo, había heredado también una copia idéntica de los afables ojos castaños de su padre, lo que ha sido una buena cosa, me dijo Jenny en privado, ya que de lo contrario, su padre probablemente estaría seguro que lo hice con el cabrero, pues sabe Dios que no se parece a nadie de la familia. Le mencioné ese comentario a Jamie, que pareció sorprendido, pero luego sonrió. Sí, es probable que ella no lo sepa, pues nunca vio a Colum Mackenzie cara a cara. ¿A Colum? ¿Estás seguro? Miré por encima de mi hombro. Oh, sí, la coloración de la piel es distinta, pero teniendo en cuenta su edad y que goza de buena salud, en Leoch había un retrato de Colum cuando tenía quizá 15 años, antes de su primera caída. Lo recuerdas, ¿verdad? Estaba colgado en el salón del tercer piso. Cerré los ojos, frunciendo el ceño al concentrarme, intentando reconstruir la distribución de los pisos del castillo. Guíame, le pedí. Él dejó escapar un gruñido de regocijo, pero me cogió la mano y trazó una delicada línea en la palma. Bueno, aquí está la entrada, con la gran doble puerta. Una vez dentro, cruzas el patio y entonces... Me condujo sin titubear hasta el lugar exacto de mi mente, y allí había sin duda un retrato de un joven de rostro fino e inteligente, con una expresión abierta en los ojos. Sí, creo que tiene razón, repuse abriendo los ojos. Si es tan inteligente como Colum, entonces tengo que decírselo. Los ojos de Jamie, pensativos, escudriñaron mi rostro. No pudimos cambiar las cosas antes, manifestó con una nota de advertencia en la voz. Probablemente no puedas cambiar lo que va a suceder en Francia. Tal vez no, respondí. Sin embargo, lo que sabía, lo que te conté antes de Culloden, no detuvo a Carlos Estuardo, pero tú saliste con vida. No fue a propósito, repuso con sequedad. No, pero también tus hombres sobrevivieron, y eso sí fue a propósito. De modo que quizá, solo quizá, podría ser de ayuda. Además, me lo recriminaré toda la vida si no lo hago, asintió serio. Bueno, pues los llamaré. El corcho se liberó con un suave pop y el rostro de Michael se relajó. Olió el corcho ennegrecido y se pasó delicadamente la botella por debajo de la nariz con los ojos entornados, apreciando el aroma. Bueno, ¿qué dices, muchacho? Inquirió su padre. ¿Nos envenenaremos o no?
Él abrió los ojos y le lanzó a su padre una mirada levemente matadora. Dijiste que era importante, ¿no? Entonces tomaremos el negro amaro, de Apulia, añadió con una nota de satisfacción en la voz, y se volvió hacia mí. ¿Te parece bien, tía? Claro, respondí algo desconcertada. Pero ¿por qué me lo preguntas a mí? El experto en vinos eres tú. Michael me miró sorprendido. Ian dijo, comenzó, pero se detuvo y me sonrió. Te pido disculpas, tía. Debí de entenderlo mal. Todos se volvieron a mirar al joven Ian, quien se sonrojó bajo aquel escrutinio. ¿Qué dijiste exactamente, Ian? Preguntó el joven Jamie. El joven Ian miró con los ojos entornados a su hermano, que parecía encontrarle algo de gracioso a la situación. Dije, repuso el joven Ian, irguiéndose con gesto desafiante, que la tía Claire tenía algo importante que decirle a Michael y que debía escucharla porque ella es una, dijo que era una banshee. Terminó Michael, afable. No me sonrió, pero sus ojos brillaron con profundo regocijo, y yo entendí por vez primera lo que Jamie había querido decir al compararlo con Colum Mackenzie. No estaba seguro de que lo dijera en serio, tía, o simplemente eres una hechicera o una bruja. Jenny dejó escapar un grito sofocado al oír esa palabra, e incluso el viejo Ian parpadeó. Ambos se volvieron a mirar al joven Ian, que encorvó los hombros a la defensiva. Bueno, no sabía exactamente lo que es, replicó, pero es una maga, ¿verdad, tío Jamie? Una cosa extraña pareció surcar el aire de la habitación. Una repentina y viva ráfaga de viento fresco bajó gimiendo por la chimenea, haciendo estallar el fuego que ardía en ella y salpicando chispas y brasas sobre el hogar. Jenny se puso en pie con una leve exclamación y las apagó con la escoba. Jamie estaba sentado junto a mí. Me cogió la mano y le dirigió a Michael una firme mirada. No existe una palabra que defina lo que es, pero tiene conocimiento de cosas que acabarán pasando. Escuchadla. Eso hizo que todos prestaran atención y yo me aclaré la garganta, profundamente incómoda por mi papel de profeta, pero obligada a hablar a pesar de todo. Por primera vez experimenté un repentino sentimiento de parentesco con alguno de los profetas más renuentes del Viejo Testamento. Pensé que sabía exactamente lo que había sentido Jeremías cuando le mandaron ir a profetizar la destrucción de Nínive. Solo esperé tener una acogida mejor, pues me parecía recordar que los habitantes de Nínive lo habían arrojado a un pozo. Tú sabrás más que yo de la andadura política en Francia, manifesté mirando directamente a Michael. No puedo decirte nada en términos de acontecimientos específicos que sucederán en los próximos 10 o 15 años, pero después las cosas empeorarán deprisa. Habrá una revolución inspirada en la que ahora está teniendo lugar en América, pero no igual. Al rey y a la reina los meterán a la cárcel con su familia y ambos morirán decapitados. Un grito general surgió de la mesa y Michael pestañeó asombrado. Habrá un movimiento llamado el terror y a la gente la sacarán de sus casas y la denunciarán. A los aristócratas o los matarán o tendrán que abandonar el país y no será bueno para la gente rica en general. Jared tal vez esté muerto para entonces, pero tú no. Y si eres la mitad inteligente de lo que pienso, serás rico. Michael soltó un ligero bufido al oírme decir eso y sonaron algunas carcajadas en la habitación, aunque no duraron mucho. Construirán una máquina que se llamará guillotina,
Tal vez exista ya, no lo sé. La construyeron originalmente como un método humano de ejecución, me parece, pero se utilizará con tanta frecuencia que se convertirá en un símbolo del terror y de la revolución en general. No deberías estar en Francia cuando esto suceda. Yo... ¿Cómo sabes todo eso? Preguntó Michael. Estaba pálido y se mostraba un poco agresivo. Bueno, ahí estaba el problema. Agarré con fuerza la mano de Jamie y les conté por qué lo sabía. Se produjo un silencio de muerte. Solo el joven Ian no parecía haberse quedado pasmado, pero él ya lo sabía y más o menos me creía. Me daba cuenta de que ese no era el caso de la mayoría de los reunidos en torno a la mesa. Al mismo tiempo, no podían llamarme mentirosa. Eso es lo que sé, declaré dirigiéndome directamente a Michael. Y ese es el motivo por el que lo sé. Todavía tienes algunos años para prepararte. Traslada el negocio a España o Portugal. Véndelo y emigra a América. Haz lo que quieras, pero no te quedes en Francia 10 años más. Eso es todo, dije con brusquedad. Me levanté y salí de la habitación, dejando un silencio absoluto detrás de mí. No debería haberme sorprendido, pero me sorprendí. Estaba en el gallinero, recogiendo huevos, cuando oí en el exterior el cacareo y el revoloteo de las aves que anunciaba que alguien había entrado en su corral. Miré fijamente la última gallina con ojos de acero, desalmándola a picotearme. Le arrebaté un huevo debajo y salí a ver quién estaba allí. Era Jenny, con un montón de maíz recogido en el delantal. Era extraño. Sabía que ya les habían dado de comer a las gallinas, pues había visto a una de las hijas de Maggie hacerlo una hora antes. Me saludó con la cabeza y comenzó a lanzar el maíz a puñados. Metí rápidamente el último huevo en mi cesto y esperé. Era obvio que quería hablar conmigo y que había inventado una excusa para hacerlo en privado. Tenía un fuerte presagio. Enterarme justificado, pues arrojó el último puñado de maíz machacado y, con él, todo fingimiento. Quiero pedirte un favor, me dijo, pero evitó mi mirada y pude ver latir el pulso en sus sienes como un reloj. Jenny, repliqué, sin poder impedirle hablar ni contestarle. ¿Se curarás a Ian? Escupió, levantando los ojos hasta los míos. No me había equivocado respecto de lo que quería pedirme, pero sí en lo relativo a sus sentimientos. En sus ojos había miedo y preocupación, pero no timidez ni vergüenza. Tenía los ojos de un halcón y sabía que me arrancaría la piel si se lo negaba. Jenny, repetí, no puedo. ¿No puedes o no quieres? Dijo en tono agrio. No puedo, por el amor de Dios. ¿Crees que no lo habría hecho ya si estuviera en mis manos? Tal vez no, por el rencor que me guardas. Si es por eso, te diré que lo siento y lo digo con sinceridad, aunque lo que hice, lo hice con buena fe. ¿Tú qué? Estaba sinceramente confusa, pero eso pareció irritarla. No finjas que no tienes ni idea de a qué me refiero. Cuando volviste la otra vez y mandé a buscar a Logari. Ah, no era en absoluto que lo hubiera olvidado, pero eso no me había parecido importante. A la luz de todo lo demás, no pasa nada. No estoy resentida contigo. ¿Pero por qué la hiciste venir? Pregunté tanto por curiosidad como con la esperanza de aplacar un poco la intensidad de sus emociones. Había visto a muchas personas al mismísimo borde del agotamiento, la pena y el terror, y ella era presa de las tres cosas. Realizó un movimiento brusco e impaciente
y pareció ir a dar media vuelta y marcharse, pero no lo hizo. Jamie no te había hablado de ella, ni a ella de ti. Tal vez entendiera el porqué, pero sabía que, si la traía aquí, él no tendría más remedio que coger el toro por los cuernos y hablar con el problema. Ella casi acabó con él, repuse, empezando a calentarme un poco también. Le disparó por el amor de Dios. Bueno, yo no le di el arma, ¿verdad? Espetó. Yo no quería que él le dijera lo que le dijo, fuera lo que fuese, ni que ella sacara una pistola y le metiera una bala en el cuerpo. No, pero me dijiste que me marchara. ¿Por qué no había de decírtelo? Ya le habías roto el corazón una vez y creí que volverías a hacerlo. Y tuviste la cara dura de volver aquí, pavoneándote estupenda y lozana, cuando nosotros habíamos estado, fue eso lo que provocó a Ian la tos. Eso, cuando se lo llevaron y lo metieron a Talbot. Pero tú no estabas aquí cuando sucedió. Tú no estabas aquí cuando nos moríamos de hambre y de frío y temíamos por la vida de nuestros hombres y de nuestros niños. Tú no viviste nada de eso. Estabas en Francia, caliente y a salvo. Estaba en Boston, a 200 años de distancia, convencida de que Jamie había muerto, respondí con frialdad. Además, no puedo ayudar a Ian. Luché por doblegar mis propios sentimientos, que brotaban como la espuma liberados al arrancar las costras del pasado, y sentí compasión al ver su aspecto con el huesudo rostro demacrado y atormentado por la preocupación, las manos tan fuertemente apretadas que las uñas se le hinchaban en la carne. Jenny, le dije, más tranquila, por favor, créeme, si pudiera hacer algo por Ian, daría mi alma por hacerlo, pero no soy maga, no tengo ningún poder, solo unos cuantos conocimientos y no los suficientes. Daría mi alma por hacerlo, repetí con mayor firmeza, acercándome a ella, pero no puedo, Jenny, no puedo. Se quedó mirándome en silencio, un silencio demasiado largo para soportarlo, así que le rodeé y me dirigí hacia la casa. Ella no se volvió y yo no miré atrás, pero a mis espaldas la oí susurrar, tú no tienes alma. Capítulo 81. Purgatorio 2. Cuando Ian se sintió lo bastante bien, comenzó a salir a pasear con Jamie, a veces solo hasta el corral o el granero, para apoyarse en la cerca y hacerles comentarios a las ovejas de Jenny. A veces se sentía lo suficientemente bien como para caminar kilómetros, lo que asombraba y alarmaba a Jamie. Sin embargo, pensaba era agradable caminar el uno junto al otro por los páramos y por el bosque y bajar a la orilla del lago, sin hablar gran cosa, pero el uno junto al otro. No importaba si caminaban despacio. Siempre caminaban despacio desde que Ian había vuelto de Francia con una pierna de madera. Tengo muchas ganas de recuperar la pierna, le había comentado despreocupadamente en una ocasión. Cuando se sentaron al amparo de la gran roca donde Fergus había perdido la mano, contemplando el riachuelo que discurría al pie de la colina, buscando el destello aislado de una trucha al saltar. Sí, no estaría mal, le había contestado Jamie con una leve sonrisa y también un poco incómodo, recordando cuando se había despertado tras la batalla de Culloden y había pensado que le faltaba una pierna. Se había sentido muy mal y había intentado consolarse pensando que, si conseguía salir del purgatorio e ir al cielo, acabaría recuperándola. Por supuesto, también había pensado que estaba muerto,
pero eso no le había parecido ni la mitad de espantoso que la pérdida imaginaria de la pierna. No creo que tengas que esperar mucho, le dijo con desenfado, y Ian le guiñó un ojo. ¿Esperar a qué? Tu pierna. Se dio cuenta de repente de que Ian no tenía ni idea de lo que había estado pensando, por lo que se apresuró a explicárselo. Simplemente estaba pensando que no pasarás mucho tiempo en el purgatorio, si es que vas allí, así que la recuperarás pronto. Ian le sonrió. ¿Qué te hace estar tan seguro de que no me pasaré 1000 años en el purgatorio? Podría ser un pecador terrible, ¿no? Bueno, sí, podrías, admitió Jamie. Aunque si es así, debes de tener la mar de malos pensamientos, porque si hubieras estado haciendo algo, yo lo sabría. Ah, ¿eso crees? Ian pareció encontrarlo gracioso. No me has visto en muchos años. Podría haber estado haciendo cualquier cosa y no lo habría sabido nunca. Claro que sí, repuso Jamie, con razón. Jenny me lo diría. No me estarás insinuando que si tuvieras un amante y 6 hijos bastardos, o te hubieras echado a las carreteras y hubieras estado robándole a la gente con una máscara de seda negra, ocultándote la cara, ¿ella no se habría dado cuenta? Bueno, posiblemente lo sabría, admitió Ian. Pero venga, hombre, no hay nada que pueda llamarse carretera en 150 kilómetros. Y, además, me moriría congelado mucho antes de encontrarme con alguien a quien valiera la pena robar en uno de los puertos. Hizo una pausa, entornando los ojos para protegerlos del viento, mientras contemplaba las posibilidades criminales que se le ofrecían. Podría haber estado robando ganado, aventuró, aunque hay tan pocos animales estos días que, si faltara uno, toda la parroquia lo sabría al instante. Y dudo que pudiera esconderlo entre las ovejas de Jenny con alguna esperanza de que nadie lo descubriera. Siguió pensando en ello con la barbija apoyada en la mano y sacudió la cabeza de mala gana. La triste verdad es que, Jamie, que nadie en las Highlands ha tenido nada que valiera la pena robar durante estos últimos 20 años. No, el robo está descartado. Mucho me temo. Al igual que la fornicación. Cuando Jenny ya me habría matado. ¿Qué queda? No hay realmente nada que ambicionar. Supongo que mentir y matar es lo único que queda. Y aunque conocí el hombre estrafalario al que habría querido matar, nunca lo hice. Meneó la cabeza con pesar y Jamie se echó a reír. Ah, ¿sí? Me dijiste que habías matado a varios hombres en Francia. Bueno, sí, lo hice, pero fue una cuestión de guerra o de negocios, añadió con justicia. Me pagaban para matarlos. No lo hice por despecho. Bueno, entonces tengo razón, señaló él. Cruzarás directamente el purgatorio como un cúmulo, pues no recuerdo que me hayas dicho nunca ni una sola mentira. Ian le sonrió con gran afecto. Sí, bueno, puede que haya dicho alguna que otra mentira, Jamie. Pero no, a ti no. Miró la gastada pata de palo estirada frente a él y se rascó la rodilla correspondiente. Me pregunto si tendré una sensación distinta. ¿Cómo podría ser de otro modo? Bueno, la verdad es que todavía puedo sentir el pie que me falta, señaló Ian, agitando de un lado a otro su pie sano. Siempre ha sido así, desde que lo perdí. No continuamente, pero sí que lo siento. Es una cosa muy extraña. ¿Tú sientes el dedo? Inquirió con curiosidad, señalando con la barbilla la mano derecha de Jane. Bueno, sí, no constantemente, pero sí de vez en cuando. Y lo peor de todo es que
Cuando ya no lo tengo, sigue doliéndome horrores. El condenado, lo que me parece nada justo. Podría haberse mordido la lengua antes de decirlo, pues allí estaba Ian, muriéndose, y él se quejaba de que haber perdido un dedo no era justo. Sin embargo, Ian jadeó, divertido, y se echó hacia atrás, meneando la cabeza. ¿Y si la vida fuera justa, qué? Siguieron allí sentados un rato, en amistoso silencio, observando el viento moverse entre los pinos que crecían en la ladera de la colina que tenían enfrente. Entonces, Jamie metió la mano en su faltriquera y sacó el paquetito blanco. Estaba un poco sucio de estar en la faltriquera, pero estaba bien embalsamado y fuertemente envuelto. Ian contempló el pequeño lío que Jamie le mostraba en la palma de su mano. ¿Qué es esto? Mi dedo, respondió él. Bueno, me preguntaba si te importaría que lo enterraran contigo. Ian se quedó mirándolo unos instantes. Luego sus hombros empezaron a temblar. Por el amor de Dios, no te rías, exclamó Jamie, alarmado. No quería hacerte reír. Dios mío, Jenny me matará si te pones a toser. Echas un pulmón y te mueres aquí afuera. Ian tosía, y los accesos de tos se intercalaban con largos jadeos de risa. Tenía los ojos llenos de lágrimas de tanto reír, y se apretaba el pecho con ambos puños, luchando por respirar. Sin embargo, al final paró de toser y se enderezó despacio, emitiendo un sonido similar al de un fuelle. Respiró profundamente y, con aire despreocupado, escupió sobre las piedras un salivazo de un espeluznante color escarlata. Prefiero morirme aquí afuera, riéndome de ti, que en mi cama, con 6 curas recitando oraciones, declaró. Pero dudo de que tenga la oportunidad. Alargó una mano con la palma hacia arriba. Sí, pónmelo aquí. Jamie le puso el pequeño cilindro envuelto en tela blanca en la mano y Ian se metió el dedo en su propia faltriquera con gesto despreocupado. Lo mantendré a salvo hasta que te reúnas conmigo. Bajó entre los árboles y se dirigió hacia el margen del páramo que se extendía por debajo de la cueva. Hacía un frío penetrante, con una brisa gélida, y la luz cambiaba sobre la tierra como el batir de las alas de un pájaro mientras, arriba, las nubes se deslizaban largas y fugaces. Más temprano, había seguido un rastro dejado por los ciervos a través de los brezos, pero este había desaparecido en una cascada rocosa cerca de una pendiente y ahora iba de vuelta a casa. Se encontraba en la parte posterior de la colina donde se erguía la torre, una ladera densamente arbolada con un bosquecillo de hayas y pinos. Esa mañana no había visto ningún ciervo, ni siquiera un conejo, pero no le importaba. Con tantos en casa, estaba claro que un ciervo no les habría venido mal, pero se alegraba de estar al aire libre, incluso si volvía sin nada. No podía posar sus ojos en Ian sin querer mirarlo atentamente a la cara, para grabarlo en su memoria, para imprimir aquellos últimos pedazos de su cuñado en su mente, del mismo modo en que recordaba con vividez momentos especiales, para poder sacarlos y revivirlos cuando hiciera falta. Pero, al mismo tiempo, no quería recordar a Ian en su actual estado. Era mucho mejor conservar lo que tenía de él, su perfil a la luz de la hoguera, riendo hasta reventar mientras le echaba un pulso a Jamie y lo forzaba a doblar el brazo, ambos sorprendidos de su nervuda fuerza. Las largas y nudosas manos de Ian empuñando el cuchillo de Greyjoy, la torsión y el olor a metal caliente de la sangre que manchaba sus dedos, el aspecto de su cabello castaño agitado por el viento del lago, su estrecha espalda,
curva y elástica como un arco cuando se agachaba para coger del suelo a uno de sus hijos o nietos de corta edad y los lanzaba por los aires, mientras ellos reían a carcajadas. Había sido buena cosa ir allí, pensó, y mejor aún que hubieran llevado al muchacho a tiempo de que pudiera hablar con su padre, como un hombre para tranquilizar la mente de Ian y despedirse de él como era debido. Pero vivir en la misma casa que un hermano querido que se muere por momentos delante de tus propias narices le resultaba tristemente irritante. Con tantas mujeres en la casa, las riñas eran inevitables, dado que muchas de ellas eran Fraser. Eran como caminar por una fábrica de pólvora con una vela encendida. Todas intentaban hacer lo posible, contenerse, adaptarse, pero eso no hacía más que empeorar las cosas cuando, al final, alguna chispa hacía estallar el polvorín. No había salido de casa solo porque necesitaban comida. Le dedicó un pensamiento comprensivo a Claire. Tras el angustiado ruego de Jenny, Claire había tomado la costumbre de refugiarse en el dormitorio de ambos o en el estudio de Ian. Este le había invitado a utilizarlo, y Jamie pensaba que eso molestaba a Jenny más aún. Y escribía con afán, redactando el libro que Andy Bell le había metido en la cabeza. Tenía una gran capacidad de concentración y podía permanecer encerrada en su mente durante horas, pero debía salir para comer. Y la idea de que Ian se estaba muriendo estaba siempre ahí, moliendo como un molinillo, lento pero implacable, haciendo polvo los nervios de todos, también los de Ian. 2 días antes, Ian y él estaban paseando despacio por la orilla del lago, cuando Ian se había detenido de golpe, doblándose sobre sí mismo como una hoja de otoño. Jamie había corrido a cogerlo del brazo antes de que cayera, y lo había acomodado en el suelo, buscando una piedra grande en la que pudiera apoyar la espalda, envolviéndole bien los hombros consumidos en el chal, preguntándose qué más podía ser, lo que fuera. ¿Qué tienes, Acharait?, le preguntó angustiado, poniéndose en cuclillas junto a su cuñado, su amigo. Ian tosía casi en silencio, y su cuerpo se agitaba con la violencia de la tos. Por fin, el espasmo cedió y pudo respirar, con el rostro sonrosado a causa del rubor de la consunción, con aquella terrible ilusión de salud. Me duele, Jamie, pronunció las palabras con simplicidad, pero tenía los párpados cerrados, como si no quisiera mirarlo mientras hablaba. Te llevaré a casa en brazos. Tal vez te demos un poco de láudano y... Ian agitó una mano, sofocando sus angustiadas promesas. Respiró jadeando unos instantes antes de sacudir la cabeza. Sí, es como si tuviera un cuchillo clavado en el pecho, dijo por fin. Pero no es a eso a lo que me refiero. Morir no me preocupa mucho, pero, Dios mío, la lentitud con que me muero me resulta insoportable. Entonces abrió los ojos y encontró los de Jamie, y se rió tan silenciosamente como había tosido, con la mínima expresión de sonido, mientras su cuerpo se agitaba al reír. Morir me duele, Dougal. Quiero acabar. Las palabras acudieron a su mente con tanta claridad como si las hubieran pronunciado delante de él en ese preciso momento, y no 30 años antes, en una iglesia oscura, medio en ruinas por el fuego de artillería. Las había pronunciado Rupert mientras moría despacio. Tú eres mi comandante, amigo. Te había dicho a Dougal. Es tu cometido. Y Dougal Mackenzie había hecho lo que le dictaban el amor y el deber.
Jamie había estado sosteniéndole la mano a Ian, apretándosela con fuerza, intentando hacer penetrar en su piel gris alguna sensación de bienestar desde su propia palma encallecida. Ahora su pulgar se deslizó hacia arriba, presionándole la muñeca allí donde había visto hacerlo a Claire, buscando la verdad de la salud de un paciente. Sintió ceder la piel resbalando entre los huesos de la muñeca de Ian. Pensó de repente en el voto de sangre hecho con ocasión de su matrimonio, el escozor del corte y la muñeca fría de Claire contra la suya, y la sangre deslizándose entre ellas. También la muñeca de Ian estaba fría, pero no de miedo. Se miró su propia muñeca, pero no había en ella ni rastro de cicatrices, ni de votos ni de grilletes. Esas heridas eran pasajeras y habían sanado hacía largo tiempo. ¿Recuerdas cuando intercambiamos nuestra sangre? Ian tenía los ojos cerrados, pero sonrió. La mano de Jamie le oprimió con más fuerza la descarnada muñeca, algo extrañado pero no del todo sorprendido de que Ian hubiera buscado en su mente y recogido el eco de sus pensamientos. Sí, claro, no puedo evitar esbozar también una leve sonrisa, una sonrisa dolorosa. Por aquel entonces tenían los dos 8 años. La madre de Jamie y su bebé habían muerto el día anterior. La casa estaba llena de personas que los lloraban y su padre estaba aturdido por la conmoción. Se habían escabullido afuera, Ian y él, y habían subido medio a gatas la colina que se levantaba detrás de la casa, procurando no mirar la tumba recién excavada junto a la torre. Se habían internado en el bosque, bajo la protección de los árboles. Entonces habían aminorado el paso, vagando sin rumbo, deteniéndose por fin en la cima de la alta colina, allí donde un edificio antiguo de piedra que ellos llamaban el fuerte se había desmoronado hacía largo tiempo. Se sentaron sobre los cascotes, arrebujados en sus mantas para protegerse del viento, sin hablar gran cosa. Pensé que iba a tener un nuevo hermano, había dicho Jamie, de repente. Pero no lo tengo. Seguimos siendo solo Jenny y yo. En los años transcurridos, desde entonces, había logrado olvidar aquel pequeño dolor, la pérdida de aquel hermano deseado, el niño que tal vez le habría devuelto algo de amor que sentía por su hermano mayor, Willy, muerto de viruela. Durante cierto tiempo había acariciado aquel dolor, un tenue escudo contra la enormidad de saber que su madre se ha ido para siempre. Ian había permanecido un rato sentado, pensando y, acto seguido, había metido la mano en su faltriquera y había sacado de ella el cuchillito que su padre le había regalado por su último cumpleaños. Yo seré tu hermano, le había dicho en tono pragmático, y se había hecho un corte en el pulgar, siseando levemente entre dientes. A continuación le había tendido el cuchillo a Jamie, quien se había cortado a su vez, sorprendido de que doliera tanto, y después habían puesto en contacto ambos pulgares y habían jurado ser hermanos para siempre, y lo habían sido. Respiró profundamente, preparándose ante la proximidad de la muerte, la irreversibilidad negra. Ian, ¿quieres que...? Los párpados de Ian se levantaron y el castaño claro de su mirada se intensificó al comprender lo que había percibido en la voz cargada de emoción de Jamie. Este último se aclaró la garganta con fuerza y apartó la mirada, pero volvió a mirarlo, con la oscura sensación
de que mirar hacia otro lado era una cobardía. ¿Quieres que acelere tu muerte?, le preguntó en voz muy suave. Mientras hablaba, la parte fría de su mente buscaba la manera. No, a cuchillo no. Era rápido y limpio, una forma digna de abandonar el mundo para un hombre, pero les causaría tristeza a su hermana y a los pequeños. Ni ella ni él tenían derecho a dejar un último recuerdo manchado de sangre. La mano de Ian no soltó la suya ni se agarró a ella. Pero de repente Jamie percibió el pulso que había estado buscando sin encontrarlo, un latido tenue y regular contra la palma de su mano. No apartó la mirada, pero se le alumbraron los ojos y agachó la cabeza para ocultar las lágrimas. Claire, ella sabría cómo, pero no podía pedirle que lo hiciera. Su juramento se lo impedía. No, respondió Ian, aún no. En todo caso, sonrió con los ojos llenos de gratitud. Pero me alegro de saber que lo harás si lo necesito. Mobatal. El parpadeo de un movimiento lo detuvo en seco y lo arrancó al instante de sus pensamientos. El animal no lo había percibido a pesar de estar a la vista. Sin embargo, tenía el viento a favor y el ciervo estaba distraído, mordisqueando entre los parches del brezo seco, buscando briznas de hierba que hubieran crecido bajo su protección o plantas del páramo menos ásperas. Aguardó, escuchando el viento. Solo la cabeza y los hombros del ciervo eran visibles tras unas aulagas, aunque por el tamaño de la cabeza pensó que debía de tratarse de un macho. Esperó, sintiendo que el gusanillo volvía a penetrar en él. Cazar venados en el páramo no tenía nada que ver con cazar en los bosques de Carolina del Norte. Era un proceso muchísimo más lento. El ciervo se desplazó ligeramente de detrás del arbusto, absorto en alimentarse, y Jamie comenzó a levantar el rifle tan despacio que resultaba imperceptible. Había hecho que un armero de Edimburgo le enderezara el cañón del arma, pero no la había utilizado aún. Esperaba que apuntara bien. No lo había usado desde que golpeó con él al alemán en el reducto. De improviso recordó vívidamente a Claire, dejando caer la malhada bala que había matado a Simón en el platito de porcelana, sintiendo en la sangre el tintineo y el rumor que produjo al rodar. Un paso más, dos. El ciervo había encontrado algo sabroso y tiraba de ello y masticaba con gran concentración. Como cerrando el círculo, la boca del rifle apuntó despacio a su objetivo, un gran macho de ciervo, y a no más de 90 metros. Podía sentir su corazón, grande y poderoso, bombeando bajo sus propias costillas, latiendo en las puntas de sus dedos en contacto con el metal. La culata encajó con fuerza en el hueco de su hombro. Estaba empezando a apretar el gatillo cuando oyó unos gritos procedentes del bosque que tenía a sus espaldas. El arma se disparó, el tiro partió sin control, el ciervo desapareció con un ruido de brezos aplastados, y los gritos cesaron. Jamie se volvió y se internó aprisa en el bosque en la dirección de que habían venido los gritos, con el corazón golpeándole fuertemente en el pecho. ¿Quién podía ser? Una mujer. ¿Pero quién? Encontró a Jenny sin gran dificultad, inmóvil en el pequeño claro en que ellos dos y Ian se reunían cuando eran jóvenes para compartir golosinas robadas y jugar a soldados y caballeros. Jenny habría sido un buen soldado. Tal vez estuviera esperándolo, pues debía de haber oído su rifle. Tal vez no pudiera moverse. Estaba quieta, con la espalda recta, pero con la mirada vacía.
y lo observaba acercarse, envuelta en sus chales, como si de una armadura oxidada se tratara. ¿Te encuentras bien, muchacha?, le preguntó dejando el rifle junto al gran pino donde solía leerles a ella y a Ian en las largas noches de verano, cuando apenas si se ponía el sol entre el anochecer y el amanecer. Sí, muy bien, contestó Jenny, sin expresión en la voz. Menos mal, repuso él suspirando. Acercándose a ella, insistió en tomarle las manos entre las suyas. Ella no se las dio, pero tampoco se resistió. He oído el grito. No quería que nadie me oyera. Claro que no, vaciló y quiso volver a preguntarle si se encontraba bien, pero era una tontería. Sabía perfectamente cuál era el problema y por qué ella necesitaba ir a gritar al bosque, donde nadie pudiera oírla ni preguntarle estúpidamente si se encontraba bien. ¿Quieres que me marche?, le preguntó en su lugar, y ella compuso una mueca haciendo ademán de retirar la mano, pero él no la soltó. No, da igual, todo da igual. Jamie percibió la nota de histeria en su voz. Por lo menos trajimos al muchacho a tiempo, dijo a falta de nada más que ofrecerle. Sí, lo trajiste a tiempo, repuso ella, haciendo un esfuerzo de autocontrol que se rasgaba como la seda vieja. Y también trajiste a tu mujer. ¿Me culpas por traer a mi mujer?, inquirió Jamie, asombrado. ¿Por qué? ¿Por el amor de Dios? ¿No deberías alegrarte de que haya vuelto? ¿O...? Refrenó rápidamente las palabras siguientes. Había estado a punto de preguntarle si estaba resentida con él, porque todavía tenía una esposa, cuando ella estaba a punto de perder a su marido, y no podía decirle eso. Pero no era eso en absoluto lo que Jenny había querido decir. Sí, ha vuelto. ¿Pero para qué?, gritó. ¿Para qué sirve una maga que es demasiado inmisericorde como para levantar un dedo y salvar a Ian? Él se quedó tan pasmado al oírla decir eso que no pudo sino repetir aturdido: ¿Inmisericordia, Claire? Se lo pedí y me lo negó. Los ojos de su hermana estaban secos, desesperados de dolor y de impaciencia. ¿No puedes hacer que me ayude, Jamie? La vida que había en Jenny, siempre alegre y vibrante, tronaba ahora bajo sus dedos como un rayo encadenado. Mejor sería que lo descargara sobre él, pensó. A él no podía hacerle daño. Mapiuta, lo curaría si pudiera, le dijo tan suavemente como pudo, sin soltarla. Me dijo que se lo había pedido y me lo contó llorando. Quiere a Ian tanto como... No te atrevas a decirme que quiere a mi marido tanto como yo, gritó ella, arrancando las manos de las suyas con tanta violencia que él creyó que quería pegarle. Lo hizo, golpeándole en la cara con tanta fuerza que el ojo de ese lado se le humedeció. No iba a decirte eso, ni mucho menos, señaló Jamie, procurando no perder los estribos. Se tocó el lado de la cara con cuidado. Iba a decir que lo quiere tanto como... Quería decir, como me quiere a mí, pero no logró terminar. Ella le propinó un puntapié tan fuerte en la espinilla que le hizo doblar la pierna, y Jamie dio un traspié y perdió el equilibrio, lo que le dio a ella la oportunidad de volverse a volar y volar colina abajo como una bruja sobre su escoba, con las faldas y los chales arremolinándose a su alrededor como una tormenta. Bueno, ahora continuamos con el capítulo 82, disposiciones. Limpieza de heridas. Escribí con esmero e hice una pausa para poner en orden mis pensamientos.
agua hirviendo, trapos limpios, retirada de materia extraña, empleo de gusanos en carne muerta, con una nota de precaución acerca de las moscardas y las larvas de gusano barrenador. No sería inútil. Nadie sería capaz de diferenciarlos sin una lupa. Cataplasmas útiles. ¿Debía añadir una sección aparte sobre la producción y los usos de la penicilina? Golpeé suavemente la pluma sobre el papel secante, dejando pequeñas estrellas de tinta, pero al final decidí no hacerlo. Esa iba a ser una guía útil para gente corriente. La gente corriente no contaba con el equipo necesario para el difícil proceso de fabricar penicilina, ni tampoco era probable que dispusiera de un instrumento para inyectarla. Aunque pensé por unos instantes en la jeringa para el pene que me había enseñado el doctor Fettiman, con una leve sensación de regocijo. Eso me hizo pensar a su vez, breve pero vívidamente, en David Rawlings y su Hugum Penis. ¿Lo usaría realmente él mismo? Me pregunté, pero aparté de mi mente a toda prisa la imagen que ese pensamiento había conjurado y revolví unas cuantas hojas buscando mi lista de temas principales. Masturbación, escribí, pensativa. Si algunos médicos hablaban de ella desde un punto de vista negativo, y la mayoría ciertamente lo hacían, supuse que no había ningún motivo por el que yo no debiera dar, de manera discreta, la visión opuesta. Unos momentos después, seguía haciendo estrellitas de tinta, absolutamente desconcertada con el problema de hablar discretamente de los beneficios de la masturbación. Dios mío, ¿qué pasaría si publicaba que las mujeres lo hacían? Quemarían toda la tirada y probablemente también la tienda de Andy Bell, dijo en voz alta. Oí respirar profundamente a alguien. Levanté la vista y vi a una mujer de pie en la puerta del estudio. Oh, ¿busca a Ian Murray? Inquirí, retirándome del escritorio. Está... No, a quien busco es a usted. Hablaba en un tono muy raro, por lo que me levanté de la silla y me puse de repente a la defensiva, sin saber por qué. Ah, repliqué. ¿Y usted es...? Salió de las sombras del vestíbulo y quedó expuesta a la luz. Entonces, ¿no me reconoce? Su boca se torció en una irritada media sonrisa. Logarithm Mackenzie, Fraser, añadió casi a regañadientes. Ah, repuse. La habría reconocido al instante, pensé, salvo por lo incongruente del contexto. Ese era el último lugar donde habría esperado encontrármela, y el hecho era que allí estaba. El recuerdo de lo que había sucedido la última vez que ella había venido a Lallybrook me hizo coger, sin darme cuenta, el abrecartas que había sobre la mesa. ¿Me busca a mí? Repetí con cautela. ¿No a Jamie? Hizo un gesto despectivo, apartando a Jamie de su pensamiento. Se metió la mano en el bolsillo de la cintura y sacó una carta doblada. He venido a pedirle un favor, dijo, y por última vez percibí el temblor de su voz. Léala, por favor, añadió, y apretó fuertemente los labios. Miré su bolsillo con recelo, pero estaba plano. Si había traído una pistola, no la llevaba allí. Cogí la carta y le indiqué con un gesto la silla que había al otro lado del escritorio. Así, si se le había metido en la cabeza atacarme, tendría una pequeña advertencia. Sin embargo, no le tenía ningún miedo. Estaba alterada, de ello no cabía la menor duda, pero tenía un buen control de sí misma. Abrí la carta y, dirigiéndole una mirada de vez en cuando para tener la seguridad
de que no se había movido de donde estaba, comencé a leer. 15 de febrero de 1778. Filadelfia. ¿Filadelfia? Inquirí, sobresaltada, y miré a Logai. Ella asintió. Se marcharon allí el verano pasado, pues él pensaba que sería más seguro. Sus labios se crisparon ligeramente. 2 meses después, el ejército británico entró marchando en la ciudad, y allí han estado desde entonces. Él, supuse, era Fergus. Observé la expresión con interés. Evidentemente, Logari se había reconciliado con el marido de su hija mayor, pues había utilizado la palabra sin ironía. Querida mamá, he de pedirte que hagas una cosa por amor a mí y a mis hijos. Tenemos un problema con Henry Christian. A causa de su malformación, siempre ha tenido una cierta dificultad para respirar, en particular cuando tiene catarro, por lo que desde que nació ha roncado siempre como un delfín. Ahora ha empezado a dejar de respirar por completo cuando duerme, a menos que se lo mantenga en una postura concreta con la ayuda de unos cojines. Madre Claire le examinó la garganta cuando ella y papá vinieron a vernos a New Bern y dijo entonces que sus vegetaciones, que son algo que tiene en la garganta, eran excesivamente grandes y que podían plantearle problemas en el futuro. Germain también las tiene y respira una buena parte del tiempo con la boca abierta, pero eso no supone un peligro para él, como lo supone para Henry Christian. Vivo con un terror de muerte de que Henry Christian deje de respirar una noche y nadie se dé cuenta a tiempo para salvarlo. Nos turnamos para quedarnos despiertos a su lado con el fin de mantenerle la cabeza en la posición adecuada y despertarlo cuando deja de respirar. Pero no sé cuánto tiempo podremos seguir así. Fergus está agotado por el trabajo en la tienda y yo por el trabajo de la casa. Ayudo también en la imprenta y por supuesto también lo hace Germain. Las chiquillas son una gran ayuda para mí en la casa. Que Dios me las bendiga y están muy dispuestas a cuidar de su hermanito, pero no podemos dejar que lo velen solas por la noche. He hecho que un médico examine a Henry Christian. Está de acuerdo en que las vegetaciones son probablemente responsables de la obstrucción respiratoria, por lo que sangró al pequeño y me dio una medicina para que encogieran, pero no sirvió de nada y solo hizo que Henry Christian llorara y vomitara. Madre Claire, perdona que te hable de ella, pues conozco tus sentimientos, pero debo hacerlo. Dijo que tal vez fuera necesario extirparle a Henry Christian las vegetaciones y las amígdalas en algún momento para que respirara libremente. Y está claro que el momento ha llegado. Ya se lo hizo a los gemelos en el cerro hace algún tiempo y no confío en nadie más para practicarle tal operación a Henry Christian. ¿Podrías ir a verla, mamá? Creo que ahora debe, Creo que ahora debe estar en Lallybrook, así que le escribiré allí y le rogaré que venga a Filadelfia cuanto antes. Pero me da miedo no ser capaz de comunicar el horror de nuestra situación. Por el amor que me tienes, mamá, por favor, ve a verla y pídele que venga lo más rápidamente que pueda. Tu hija afectísima, Marsali. Dejé la carta sobre la mesa. Me da miedo no ser capaz de comunicar el horror de esta situación. No, lo había comunicado a la perfección. Lo llamaban apnea del sueño, la tendencia a dejar de respirar de pronto mientras se duerme. Era una afección común, y mucho más común en ciertos tipos de enanismo, en los que las vías respiratorias están constreñidas por las anomalías esqueléticas. La mayoría de la gente que la padecía se despertaba por sí sola, resoplando y retorciéndose, al tiempo que volvía a respirar,
pero las grandes vegetaciones y amígdalas que obstruían su garganta, probablemente un problema hereditario, pensé distraída, pues lo había observado también en Germain y en menor medida en las niñas. Agravaban la dificultad, pues, aunque el reflejo que hacía que una persona a falta de oxígeno respirara se desencadenara tardíamente, era probable que Henry Christian no pudiera tomar la bocanada de aire inmediata y profunda que lo despertaría. La imagen de Marsali y Fergus, y probablemente Germain, turnándose para permanecer despiertos en una casa a oscuras, observando dormir al chiquillo, dando quizás cabezadas en medio del frío y del silencio, despertándose bruscamente con el terror de que se hubiera movido mientras dormía y hubiera dejado de respirar. Un desagradable nudo de miedo se me había formado bajo las costillas mientras leía la carta. Logari me observaba, sus ojos azules directos bajo la cofia. Por una vez, la ira, la histeria y la sospecha con que siempre me había considerado habían desaparecido. Si va, dijo y tragó saliva, le daré el dinero. Me la quedé mirando. ¿Cree usted que yo comencé incrédula, pero me detuve? Bueno, sí, estaba claro que creía que sería preciso comprarme. Pensaba que había abandonado a Jamie después de Culloden y que había regresado solo después de que volvió a ser rico. Luché contra la necesidad imperiosa de intentar explicarle, pero habría sido inútil y, además, ahora tampoco venía demasiado al caso. La situación era clara y cortante como un cristal roto. Se inclinó de improviso hacia adelante, apoyando con tanta fuerza las manos sobre el escritorio que las uñas se le pusieron blancas. Por favor, rogó, por favor. Me di cuenta de que sentía unos fuertes impulsos contradictorios. Por un lado, el de propinarle un bofetón y por otro, el de ponerle una mano comprensiva sobre las suyas. Me esforcé por vencer ambos y me obligué a pensar con calma por unos instantes. Iría, por supuesto, tendría que ir. No tenía nada que ver con Logari, ni con lo que se interponía entre nosotras. Si no iba y Henry Christian moría, lo que podía muy bien suceder, nunca me lo perdonaría. Si llegaba a tiempo, lo salvaría. Nadie más podía hacerlo. Era así de sencillo. Se me cayó el alma a los pies al pensar en marcharme de Lallybrook. Ahora, qué horrible. ¿Cómo podía marcharme sabiendo que dejaba a Ian por última vez? Que tal vez los dejara a todos y al propio Lallybrook por última vez. Sin embargo, incluso mientras pensaba esas cosas, la parte de mi ser que era médico había decidido, ya era necesario, y estaba planeando la manera más rápida de llegar a Filadelfia, considerando cómo podía adquirir todo lo que necesitaba una vez allí, las posibles obstrucciones y complicaciones que podrían surgir, todo el análisis práctico de cómo debía hacer lo que tan de improviso se me había requerido. Y al tiempo que mi mente iba pasando revista a todas esas cosas, mientras la despiadada lógica se sobreponía a la consternación, se imponía a las emociones, fui cayendo en la cuenta de que ese desastre imprevisto podía tener otros aspectos. Logari esperaba, con los ojos fijos en mí, la boca firme, deseando con todas sus fuerzas que lo hiciera. Muy bien, dije, arrellanándome en la silla y dirigiéndole a mi vez una mirada serena. Entonces, lleguemos a un acuerdo, si le parece. Así que hicimos un trato, expliqué con los ojos
fijos en el vuelo de una garza real que cruzaba el lago. Yo iré a Filadelfia cuanto antes para cuidar de Henry Christian. Ella se casa, ella se casará con Joe y renunciará a la pensión y le dará a Joan su autorización para entrar en el convento, aunque me imagino que será mejor que nos lo ponga por escrito, por si acaso. Jamie se me quedó mirando, sin habla. Estábamos sentados en la alta hierba áspera que crecía a la orilla del lago, donde yo lo había llevado para contarle lo sucedido y lo que iba a suceder. Ella, Logari, no ha tocado la dote de Joan. Podría disponer de ella para el viaje y para ingresar en el convento, añadí. Respiré profundamente, esperando que no me temblara la voz. Estoy pensando que, bueno, Michael se marchará dentro de unos días. Joan y yo podríamos marcharnos a Francia con él. Yo podría zarpar desde allí en un barco francés y ella podría llegar a su convento sana y salva. Tú comenzó y yo alargué la mano para darle un pellizco en la suya, para que callase. Tú no puedes irte ahora, Jamie, dije con suavidad. Sé que no puedes. Él cerró los ojos, arrugando la cara, y su mano apretó la mía en instintiva negación de lo obvio. Le agarré los dedos con idéntica fuerza, a pesar de que la que oprimía era su mano convaleciente. La idea de separarme de él durante un espacio de tiempo cualquiera, y aún más la idea de tener que cruzar el Atlántico y de los meses que podrían transcurrir antes de que volviéramos a vernos, me causaba retortijones y me llenaba de desolación y de una sensación de vago terror. Iría conmigo si se lo pedía, si daba cabida a la más mínima duda siquiera acerca de lo que tenía que hacer. No debía hacerlo. Necesitaba muchísimo esos momentos. Necesitaba todo el tiempo que le quedara con Ian, por poco que fuera, y necesitaba aún más estar allí para sostener a Jenny cuando Ian muriera, pues él podía aportarle consuelo de un modo en que ni siquiera sus hijos podían hacerlo. Y si había tenido que ir a ver a Logari porque se sentía culpable del fracaso de su matrimonio, cuanto más profundo sería su sentimiento de culpa si abandonaba a su hermana. Una vez más, y en sus más desesperados momentos de necesidad. No puedes marcharte, le susurré en tono apremiante. Lo sé, Jamie. Entonces él abrió los ojos y me dirigió una sobria mirada de angustia. No puedo dejar que vayas, no sin mí. No, no será mucho tiempo, repuse, obligando a las palabras a salvar el nudo que tenía en la garganta. Un nudo que reconocía tanto mi dolor por separarme de él como la pena, aún mayor a causa de la razón por la que nuestra separación no iba a ser larga. Al fin y al cabo, he ido más lejos sola, añadí intentando sonreír. Su boca se movió, queriendo responder, pero la preocupación que expresaban sus ojos no cambió. Me llevé su mano lisiada a los labios y se la besé. Le estreché contra mi mejilla con la cabeza vuelta hacia otro lado, pero una lágrima se deslizó por mi rostro y supe que él había notado la humedad en la mano, pues su otra mano llegó hasta mí y me trajo hacia él, y permanecimos sentados muy juntos durante un tiempo larguísimo, escuchando el viento que removía la hierba y acariciaba el agua. La garza se había posado en el otro extremo del lago y estaba de pie sobre una pata, esperando con paciencia entre las pequeñas olas. Necesitaremos un abogado, le dije por fin, sin moverme. Ned Wogan, ¿vive todavía? Con gran asombro por mi parte,
Ned Gowan aún vivía. ¿Cuántos años tendría? Me pregunté, mirándolo. 85. Estaba desdentado y arrugado como una bolsa de papel estrujada, pero seguía alegre como un grillo y con su sed de sangre de abogado prácticamente intacta. Había sido él quien había redactado el acuerdo de anulación matrimonial entre Jamie y Logan, concertando con entusiasmo los pagos anuales para Logan y las dotes para Marsali y Joan. Ahora se disponía a deshacerlo con idéntico entusiasmo. Bueno, vamos a la cuestión de la dote de la señorita Joan, dijo chupando con aire pensativo la punta de su pluma. Usted, señor, especificó en el documento original que esa cantidad, si me lo permite, esa generosísima cantidad, había de ser entregada a la joven con ocasión de su matrimonio y que, a partir de entonces, había de ser únicamente de su propiedad, sin pasar a su marido. Sí, así es, repuso Jamie sin mucha paciencia. Me había dicho en privado que preferiría que lo amarraran desnudo sobre un hormiguero a tener que tratar con un abogado durante más de 5 minutos, y llevábamos ya más de una hora discutiendo las complicaciones de ese acuerdo. Y, y no se casa, explicó el señor Gowan, con la indulgencia debida a alguien que no es muy inteligente, pero que, a pesar de todo, es digno de respeto, porque es quien paga la factura del abogado. La cuestión de si puede recibir la dote bajo este contrato, si se casa, repuso Jane, va a convertirse en esposa de Cristo, protestante e ignorante. Miré a Ned con cierta sorpresa, pues no había oído decir nunca que fuera protestante, pero no hizo ningún comentario. El señor Gokuan, agudo como siempre, se apercibió de mi sorpresa y me sonrió con los ojos centelleantes. Yo no tengo más religión que la ley, señora, declaró. La observancia de una forma de ritual sobre otra es irrelevante. Para mí, Dios es la personificación de la justicia y yo le sirvo de esa manera. Jamie profirió un gruñido como respuesta a ese sentimiento. Sí, flaco favor les haría a usted y a sus clientes que se supiera que no es papista. Los ojillos oscuros del señor Gowan no cesaron de cintilar mientras los volvía hacia Jamie. Estoy seguro de que no está usted sugiriendo algo tan rastrero como el chantaje, señor. Bueno, no me atrevo siquiera a nombrar esa honorable institución escocesa, conociendo cómo conozco la nobleza de su carácter y sabiendo que no va a conseguir este maldito contrato sin mí. Jamie soltó un profundo suspiro y se acomodó en la silla. Venga, siga. ¿Qué pasa con la dote, entonces? Ah, el señor Wogan volvió con la celeridad a lo que tenía entre manos. He hablado con la joven acerca de sus deseos en relación con el asunto. Usted como signatario original del contrato, con el consentimiento de la otra parte, que según tengo entendido, le ha sido dado. Soltó una tosecilla seca entre esa única mención oblicua del hogar. Puede alterar los términos del documento original, dado que, como digo, la señorita Joan no tiene intención de casarse. ¿Quiere usted rescindir por completo la dote, mantener los términos existentes o alterarlos de algún modo? Quiero darle el dinero a Joan, respondió Jamie con un aire de alivio al preguntársele algo concreto. ¿En absoluto? Preguntó el señor Gowan, con la pluma suspendida en el aire. La expresión en absoluto tiene en derecho un significado distinto a... Dijo usted que había hablado con Joan. ¿Qué demonios quiere esa chica entonces? El señor Gowan parecía contento, lo que solía suceder siempre que percibía una nueva complicación.
quiere aceptar solo una pequeña parte de la dote original, que se utilizará para que sea recibida en un convento. Esa donación es habitual, según creo. ¿Sí? Arqueó una ceja. ¿Y el resto? Desea que la parte restante se entregue a su madre, Logarie Mackenzie Fraser, pero no en absoluto, con condiciones. Jamie y yo intercambiamos una mirada. ¿Qué condiciones? Inquirió Jamie con cautela. El señor Bowen alzó una mano descolorida y fue doblando los dedos uno a uno mientras iba enumerando las condiciones. 1. Que el dinero no sea entregado hasta que el matrimonio entre Logarie Mackenzie Fraser y Joseph Boswell Murray haya sido anotado en el registro de la parroquia de Broch Morda, firmado y legalizado por un sacerdote. 2. Que se firme un contrato que reserve y garantice que la finca de Balrigan y todos los bienes que contiene son de la exclusiva propiedad de Logarie Mackenzie Fraser hasta su muerte, y que después de esta pasarán a quien la mencionada Logarie Mackenzie Fraser haya dispuesto en un testamento legal. 3. El dinero no se entregará sin condiciones, sino que será retenido por una albacea y desembolsado a razón de 20 libras anuales, pagadas conjuntamente a los arriba mencionados, Logarie Mackenzie Fraser y Joseph Boswell Murray. 4. Que tales pagos anuales se utilizarán únicamente para cuestiones relativas al mantenimiento y la mejora de la finca de Balrigan. 5. Que el pago del desembolso de cada año será contingente a la entrega de la documentación relativa al empleo del desembolso del año anterior. Dobló el pulgar, bajó el puño cerrado y levantó un dedo de la otra mano. 6. Y último. Que James Alexander Gordon Fraser Murray de Lallybrook sea el albacea de dichos fondos. ¿Está usted conforme con estas condiciones, señor? Lo estoy, respondió Jamie con firmeza, poniéndose en pie. Proceda, por favor, señor Gowan. Y ahora, si nadie tiene inconveniente, voy a tomarme un trago, a ser posible 2. El señor Gowan tapó el tintero, ordenó sus notas en un pulcro montón y se puso a sí mismo en pie, aunque más despacio. Lo acompañaré a tomar ese trago, Jamie. Quiero que me cuente de esa guerra suya de América. Parece una aventura extraordinaria. Bueno, hemos terminado los 3 capítulos, eh, muy lindos, con mucha emoción. Y bueno, ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Bueno, les mando muchos cariños y que estén muy bien. Chao.